Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Vamos con las notas de nuestros jugadores tras el pinchazo, tras el empate frente al Levante, como hicimos en la primera jornada, igual en esta segunda, del 0 al 10. Básicamente vamos a ir poniendo nuestras notas a los jugadores del Real Madrid, donde evidentemente uno estuvo muy por encima del resto. No hace falta ni que os diga quién es. A ese le dejamos para el final. Comenzamos con Thibaut Courtois, de portería, defensa, centro del campo, pasando al ataque. Thibaut Courtois, le vamos a dar un 4. No estuvo sobrio ni seguro y en la segunda parte cometió un error en salida muy grave que pudo costar caro. No intervino para bien y el primer gol realmente hay que decir que fue parable. De hecho, casi lo paró, pero pasó por debajo de sus piernas. No fue un despropósito, digamos, su actuación, pero tampoco esta vez Thibaut fue decisivo para el bien del equipo. Vamos con el que fue, a mi juicio, el peor del Real Madrid en el día de ayer. Lucas Vázquez, de nuevo no recibió mucha ayuda de sus compañeros a nivel de repliegue, eso hay que decirlo, pero erró claramente en el primer gol del Levante a la hora de salir en el fuera de juego, de forma obvia, como digo, y a partir de ahí el equipo se descompuso a nivel psicológico y mental. No fue influyente arriba y atrás en marcas y movimientos defensivos estuvo muy fallón, más fallón de lo normal. Su inicio esta temporada está siendo pobre y pide a gritos el relevo por Dani Carvajal, que por cierto luego hablaremos de él. Si este empieza a funcionar decentemente, creo que se va a ir ganando el puesto de manera sencilla ante un Lucas Vázquez que ha comenzado mal y defensivamente a día de hoy es un lastre. Eder Militao, le damos un 4, errático, inseguro con y sin balón, falló en el gol de campaña, al igual que Nacho, y tuvo algún momento sólido, de ahí que no le bajemos más del 4, pero estuvo irregular, algo que atrás se paga y mucho. Mi confianza en el central brasileño es máxima, pero su inicio ha sido algo extraño. Nacho, 3,5, perdido y sin ganar los duelos en la segunda parte sobre todo. No supo liderar a la defensa como veterano y no fue el primero en fallar en el error de campaña. Es decir, que es verdad que hubo más fallos dentro de la jugada, de hecho el error comienza con Eden Hazard, pero él también está muy descolocado en esa jugada. Le pongo un poquito menos de nota que Militao porque le vi más impreciso en los duelos y con menos carácter competitivo. David Alaba, el único aprobado de la defensa, un 5 raspado. Tuvo mala suerte en el tercer gol del Levante, es cierto, con un balón que cae en el área tras darle en la cara. Lo demás lo hizo de forma correcta. Inició el partido de manera muy positiva con un gran pase a Karim Benzema, que luego asistió a Gareth Bale, y en defensa no tuvo errores grosos. Como he dicho, aseado. Carlos Enrique Casemiro, le damos un 5. Le vi bastante pesado en movilidad, pero cortó varios balones de valor mayúsculo. Movió al equipo al final de la primera parte y hay que decir que dio un pase en la segunda mitad espectacular a Vinicius Junior en el que sería su primer gol. Segundo gol madridista. No fue dominador ni hizo un partido de notable, pero sin él se nota que el equipo estaría en pañales en cuanto a lo táctico. Le falta algo de ritmo, hay que decirlo, pero fue fundamental para al menos mantener al Real Madrid vivo a nivel táctico defensivo. Fede Valverde, le damos un 4, sin aporte en ruptura y sin ser decisivo al espacio, su partido se acortó. No fue protagonista y su aparición en el campo fue testimonial, salvo alguna acción llamativa de potencia en la primera mitad. Fede Valverde no es Modric, obviamente, ni es Toni Kroos, ni queremos que sea porque no tiene esas capacidades, pero sí que al menos sea más actor principal en su llegada al área rival. Disparó de forma tímida un par de veces y poquito más que rascar del futbolista uruguayo. Isco Alarcón, 6. De los más destacados del partido. No fue un show, pero sí se reencontró consigo mismo en cuanto a giros, recepción y detalles de categoría, de clase y de confianza que demostró el futbolista malagueño. No fue decisivo, pero sí activó en la primera parte el juego entre líneas, centro del campo y la parcela ofensiva. No es centrocampista, ya lo sabemos, pero trabajó, presionó y dejó destello de su categoría, de su calidad. Con eso hay que decir que le valió para ser el mejor en la zona de 3/4 de todo el equipo, sin contar, obviamente, con Vinicius. Bale, vamos con los atacantes de la primera parte. Empezamos con Gareth Bale, 4,5. Y diréis, ¿que cómo puedo suspender a un jugador marcando un gol? Pues Bale es capaz de eso, sí, es capaz de eso y de desesperar a veces incluso marcando. No hizo ninguna carrera ni golpeo al margen del gol.
que lo anota cualquier delantero con mínimas prestaciones y mínima precisión. Su cambio era obvio y necesario, y su no actividad durante el partido en la primera mitad fue desesperante. Eden Hazard, le damos menos nota, porque ni siquiera marcó. 3,5. No encaró ni rompió, lo cual puede que le siga costando, pero es que apenas enlazó pases ni buscó a los medios, ni siquiera se encontró con su buen amigo en la asociación, Karim Benzema. Jugó modo cangrejo, mirando más atrás que adelante y no aportó nada distinto en la fase ofensiva. Partido plano con su trote pasivo. Además, con fallo defensivo grave en el primer gol en contra y de los peores, a mi juicio, del equipo el futbolista belga. Karim Benzema, 5, aprobado justo por la asistencia de clase Abel y porque cuando la toca de nuevo fue de los que más claro veía el juego, aparte de que peleó por momentos en área, lo cual se agradece, pero esta vez ni mucho menos fue el líder ni apareció para mandar. Vamos ya, chicos, con los que relevaron, es decir, con los que entraron en la segunda mitad. Dani Carvajal, 5. Clave en el gol de Vinicius para armar la contra robando y siendo agresivo atrás. Falló un gol hecho, hay que decirlo, pero llegó arriba, fue profundo y dejó algún pase de interés. Debe progresar y sobre todo no lesionarse. Marco Asensio, 4. Jugó en la posición que le adjudica Carlo Ancelotti esta temporada como interior, modo verso libre, pero no filtró pases y sus pases fueron insulsos. No sumó ni restó. Rodrigo Goes, 5. Salió para activar la banda derecha y lo hizo. No fue sobresaliente, pero dejó el mejor centro del partido. Jovic no lo remató del todo bien, pero el pase fue top. Tiene pie y toque. Y en partidos así cerrados y con marcador en contra, se agradece este tipo de precisión. Luka Jovic, 4,5. No marcó un centro, como decimos, de Rodrigo, que no puede fallar un delantero de área de nivel, pero se le vio al menos metido y peleando. Casi fuerza un penalti y estuvo con actividad. Ojalá pueda sumar como especialista en área, ya sería un logro. Y por último, terminamos con Vinicius Junior. Doblete con 2 golazos, de definición de crack, fue el jugador que más quiso ganar, se relevó contra sí mismo, fue preciso y sacó 2 momentos top que pudieron ser alguno más. Por ejemplo, donde Aitor, el portero del Levante, fue expulsado con esa mano fuera de área. Lleva 3 goles en 2 partidos y visto los aportes de Bale y Hazard, se merece jugar de titular en la jornada 3 ante el Betis. Y al menos así que le veamos esta temporada 90 minutos. Ya habrá tiempo de volver a meternos con Vini, pero esta vez mandó un mensaje a todo el madridismo. La lucha es su dogma de fe y si a su velocidad y desparpajo añade estas definiciones, ojito, mucho cuidado. Así damos las notas a nuestros jugadores, donde obviamente el gran destacado, el que estuvo en casi sobresaliente, fue Vinicius Junior en un partido donde la mayoría suspendieron. Primer pinchazo de la temporada del Real Madrid. Notas de nuestros jugadores en el Levante 3, Real Madrid 3.